una oportunidad más para poder hacer lo que tanto me gusta hacer, compartir la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero meditar juntamente con todos aquellos que están dispuestos y con la expectativa de este tiempo, de meditar bajo el tema gloriémonos en el Señor. Gloriémonos en el Señor, jactémonos en el Señor. El libro de Jeremías, capítulo 9, verso 23, establece un fundamento sumamente importante para nuestra vida como creyentes. Y dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Este texto nos habla acerca de la realidad que cada uno de nosotros debería de experimentar, y es de estar tan agradecidos con Dios, estar tan persuadidos y plenamente convencidos de la verdad, de la palabra, de la realidad de sus promesas, de la realidad de la obra a favor nuestro y de la posición espiritual que tenemos, que nos lleva a esa actitud de alabarnos, gloriarnos o regocijarnos. Pero es algo que podemos hacer únicamente conectados en nuestra relación con Dios. Aquí encontramos claramente que Dios inspira al profeta para instruir al pueblo, para que el sabio no se sienta orgulloso por su sabiduría. Es Dios quien da la sabiduría. Para que el valiente no se sienta jactancioso por su fuerza, por su poder, por sus estrategias, porque es Dios quien da las fuerzas. Él es quien puede prepararnos para la batalla y Él es quien da la victoria. Tampoco el rico debería de alabarse en sus riquezas o jactarse de su poder económico, porque las riquezas provienen de Dios. Es la bendición de Jehová la que enriquece, y también las riquezas pueden tener alas y volar. Pero hay algo de lo que sí el ser humano puede gloriarse verdaderamente, y es haber llegado al conocimiento de Dios, de su palabra, de sus propósitos, de sus planes, y conocer la doctrina, conocer las cosas secretas para el mundo, pero que han sido reveladas para la iglesia y para todos los creyentes a través de la Biblia. Así que el tema de hoy es gloriémonos en el Señor, y establecemos como base a través del profeta que nadie debería de sentirse orgulloso ni por su sabiduría, ni por su riqueza, ni por su valentía, ni por ninguna otra causa, excepto una: el haber conocido al Señor, el haber sido alcanzados con su gracia, el ser conocidos ahora por Él y el ser reconocidos como hijos de Dios. Y no importa que el mundo nos rechace o que el mundo no nos conozca, que el mundo nos menosprecie, que el mundo pueda ridiculizarnos como creyentes, lo que importa es lo que somos delante de Dios, y de esto podemos gloriarnos. Ocupo esta escritura como una forma de introducirme, pero en realidad quiero detenerme en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, primer capítulo, comenzando en el verso 18. Y es que quiero compartirle el hecho de que no todos realmente pueden descubrir el valor de la palabra. En lo particular, yo me enamoré de la palabra de Dios desde el momento de mi conversión, y conozco personas enamoradas de la palabra, y yo sé que hay una gran diferencia entre alguien que ama la palabra y alguien que probablemente hasta estudia la palabra o la escucha como una costumbre, como una tradición, como un hábito, como parte de su estilo de vida. Pero no existe aquel anhelo, aquel deseo, aquella búsqueda. Y yo creo que la base de esto es que
Así como no es de todos la fe, no todo el mundo realmente puede llegar a descubrir el valor de la palabra. Ahora, en 1 Corintios capítulo 1, verso 18, el apóstol Pablo, viviendo en un ambiente donde la cultura romana se había esparcido, había una herencia de la cultura griega, había un movimiento de la gnosis, de la sabiduría, del conocimiento humano, de los filósofos griegos, y una serie de influencias de diferentes religiones que incluyen la de la reencarnación y otra serie de creencias más. Él escribió lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El apóstol Pablo está abordando el hecho de que en realidad no todos los seres humanos pueden llegar a descubrir el valor, la importancia de la palabra de Dios. Y en lo particular, como pastor, a mí me causa pesar el ver también que hay una cantidad de creyentes, una buena cantidad de cristianos que no han descubierto ese deleite, no han descubierto el valor de la palabra. Y esto es muy peligroso, porque al no tener el fundamento firme, cualquiera puede retroceder, cualquiera puede en algún momento desviarse, ser engañado, apartarse del camino. Pues bien, el apóstol Pablo está compartiendo la idea de que la palabra de la cruz, el mensaje de Cristo siendo crucificado, el mensaje del Mesías que viene para poder traer salvación al pueblo judío que lo esperaba, viene a ser una locura para todos los que se pierden, porque es algo que no tiene sentido. Para la gente inconversa, para los no creyentes, el hablar de Cristo, el hablar de un reino que vendrá, el hablar de una ciudad en los cielos, el hablar de salvación no tiene sentido. Pero no solamente a los que se pierden en el sentido de que no creen la palabra, sino también a los desobedientes. Es una locura muchas veces. Llega un punto en que el que ha permanecido durante un tiempo llega a considerar que como que no tiene mucho sentido el estar creyendo, el estar esperando el reino, el estar perseverando. Ahora Pablo hace la diferencia y dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. La palabra de la cruz, eso es poder de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en otra escritura, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El evangelio básicamente tiene como centro el mensaje del sacrificio del Señor Jesucristo. Y el mensaje de que Cristo murió viene a ser el centro, el fundamento de la vida, de la salvación, pero para el mundo no creyente, eso es locura. Para los incrédulos y para los religiosos, eso es algo sin sentido, es algo absurdo. Verso 19 nos muestra algo. Y es que a veces ni siquiera la gente que pertenece al pueblo de Dios puede comprender realmente el valor de la palabra. Verso 19 dice que está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora, vea que la referencia es que está escrito. Ahora, ¿dónde está escrito? ¿De dónde Pablo está haciendo esta cita? Lo está haciendo con referencia al profeta Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 29, verso 14, el profeta escribió lo siguiente: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entendamos que el profeta Isaías está trayendo un mensaje para el pueblo de Israel. Entonces, en el capítulo 29, verso 14, lo que estamos leyendo es sobre un juicio de Dios sobre su propio pueblo. ¿Y en qué consistió ese juicio? En que Dios dice, yo voy a hacer algo, un prodigio grande, algo espantoso. La sabiduría de sus sabios va a perecer y la inteligencia de sus entendidos se va a desvanecer. O sea, Dios quitando la sabiduría, Dios quitando la inteligencia. Probablemente todos nosotros podemos
recordar el hecho de que el apóstol Santiago escribió que si a alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios y Él la da en abundancia. Pues este texto también nos muestra que Dios quita la sabiduría, que Dios hace desvanecer la inteligencia. Dios confunde a los sabios. Y esto fue un juicio de Dios sobre su pueblo, porque en el verso 13 del mismo capítulo de Isaías 29, lo que nos dice es aquel famoso texto de que este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Y su temor de mí, dice el Señor, es un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Sobre esa base de un pueblo que no honra a Dios de corazón, sino que de una manera mecánica, como por costumbre. Así como cuando los creyentes aplauden, así en la iglesia, cantan sin ganas, su mente está desvariando por otro lado, sus pensamientos están en otra parte. No hay una pasión, no está el alma involucrada, no está el corazón involucrado. Así el pueblo de Israel había pecado contra Dios. Y por causa de esa insensibilidad, de esa indiferencia, por causa de que el temor que tenían de Dios se limitaba a prohibiciones humanas, entonces Dios dice, voy a hacer algo, le voy a quitar la sabiduría y voy a desvanecer la inteligencia. Porque este pueblo estaba viviendo en tal actitud de indiferencia para con el pueblo, para con Dios, siendo el pueblo de Dios, que aún en el verso siguiente, en el verso 15, la Escritura menciona que ellos estaban escondiéndose de Dios. O sea, haciendo obras pecaminosas, injustas, pretendiendo que se escondían de Dios. Y ocultando el consejo de Dios. Entonces, entendamos esto. El apóstol Pablo está citando a Isaías 29 en el verso 19 de Primera de Corintios, capítulo 1, donde nos hemos detenido. Y Pablo está diciendo que como consecuencia de una religiosidad superficial, como resultado de una hipocresía y de una actitud incorrecta, Dios va a traer ese juicio de hacer que la inteligencia se desvanezca y que perezca la sabiduría. Entonces vemos que esto viene a ser una realidad ya en el momento en cual el apóstol Pablo está predicando el evangelio y se encuentra con el choque contra el pensamiento religioso de los judíos. Y por eso el apóstol Pablo dice de que para los judíos esto viene a ser un tropezadero más adelante. Entonces podemos entender a través de ir desglosando estos textos de la carta del apóstol Pablo que no todos pueden descubrir el valor de la palabra y que a veces ni siquiera el pueblo de Dios, que ya tiene años y deberían de estar amando la palabra, valorando la palabra, enriqueciéndose con ella, en lugar de hacerlo, llegan a un punto de comodidad, de conformismo con lo que ya conocen, porque no reconocen realmente el verdadero valor que tiene la palabra de Dios. Ahora, tiene sentido pensar en que el mundo está bien que actúe de esa manera, pero no los que hemos sido alcanzados con la gracia de Dios. Si ya hemos probado que Dios es bueno, deberíamos de seguir interesados en continuar gustando, probando la bondad de Dios. Si ya hemos experimentado milagros, respuesta a nuestras oraciones de parte de aquel que ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Seguir clamando, seguir buscando el favor de Dios para continuar recibiendo respuestas. Ahora, el apóstol Pablo se enfoca en términos generales y señala que en realidad el mundo no puede conocer a Dios por medio de la sabiduría humana. En el verso 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Muy a menudo cuando comparto la palabra, yo repito esta frase. Nuestra traducción de la Reina Valera a veces nos confunde por la manera en que fue redactada. Muchas veces se ocupa un orden que en realidad no nos permite comprender la idea.
Así como sucede en el idioma inglés, que muchas veces los calificativos van antes del sujeto. Entonces en la Reina Valera hay frases que como que están mezcladas y hay que cambiar el orden de las palabras para poder comprenderla. Y quiero explicarle este verso porque no resulta muy claro. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La forma de entenderlo sería esta. Ya que el mundo, con su sabiduría, no conoció a Dios en su sabiduría, le agradó a Dios que por la locura de la predicación se salvaran los que creyeran. O sea, es imposible que el ser humano llegue a alcanzar tal nivel de sabiduría que comprenda a Dios, que entienda a Dios y que pueda recibir con claridad los pensamientos, las intenciones, los planes que Dios tiene. Porque es tan elevada la sabiduría de Dios que la nuestra queda en una condición en la cual no podemos alcanzarla. Así como el Señor ha dicho que sus pensamientos son más altos, así como los cielos de la tierra. Son más altos sus pensamientos que los nuestros. Entonces, como el ser humano, por más sabio que sea, no puede conocer a Dios en su sabiduría, Dios tomó una decisión. Dios determinó que iba a salvar a los que creyeran la locura de la predicación, a los que creyeran ese mensaje sin sentido de un rey que fue crucificado. Ahora, podemos ver aquí en la palabra que claramente el apóstol Pablo está cubriendo no solamente a los judíos, porque se menciona al escriba, sino que menciona al mundo en general. Y es que al mundo le estorba la sabiduría. Mientras más sabio es el ser humano, mientras más intelectual es, se vuelve más necio. Es más difícil poder llegar a entender o a conocer a Dios, como leímos en Jeremías capítulo 9. Mientras más sabio es el hombre, más necio se vuelve, más insensato, más difícil se vuelve el que pueda creer, el que pueda recibir el mensaje, el que pueda comprender o conocer a Dios. Así que vemos en el verso 22 que los judíos cayeron en el error, dado que tenían una relación con el Dios de los cielos que se había manifestado obrando milagros continuamente. Dice el apóstol Pablo en el verso 22, porque los judíos piden señales. Los judíos estaban continuamente siguiendo al Señor Jesucristo para probarlo, para tentarle, para ver cómo actuaba. Y en varias ocasiones le dijeron que hiciera señales. ¿Que qué señal hacía? El Señor sanó a los enfermos, levantó a los muertos, limpió leprosos, liberó a los endemoniados. Y todavía le preguntan, ¿qué señal haces para que te creamos? Se ha dado ya la muerte, la resurrección del Señor, la ascensión del Señor. El apóstol Pablo está predicando el evangelio y se encuentra con judíos que lo que quieren son señales, quieren evidencias, quieren manifestaciones sobrenaturales. Y es que así hay mucha gente ahora. La gente anda pidiendo señales. La gente anda detrás de lo sobrenatural, detrás de lo místico, detrás de lo extraordinario. Y por eso caen en trampas tan ridículas como que una estatua está llorando, que a un cuadro le salió una lágrima de sangre, que una luz salió del rostro de una estatua y la gente está siendo sorprendida llamando a eso milagros y señales divinos. La gente está viendo marcianos por todos lados, están viendo ovnis y extraterrestres por todas partes, porque la gente está como curiosa de poder ver señales, de poder ver cosas extraordinarias o sobrenaturales. Pero luego Pablo agrega, y los griegos buscan sabiduría. Recuerde que de entre los griegos se hizo famosa la filosofía. De ahí surgen los filósofos griegos, aquellos maestros llenos de conocimiento, aquellos que les gustaba
filosofar sobre la vida, sobre la eternidad, sobre la existencia. Aquellos que salían con grandes análisis, como solamente una cosa sé y es que no sé nada, o pienso, luego existo. Una serie de razonamientos que parecen profundos y son parte del conocimiento que el ser humano puede alcanzar. Y es que también existe una gran parte del ser humano que, así como los griegos, andan detrás de la filosofía, detrás de la psicología, detrás del conocimiento, detrás de la ciencia. Y entonces Pablo dice, tenemos un problema con el mundo porque nosotros tenemos el mensaje de Cristo crucificado, pero los judíos no quieren oír de Cristo que fue crucificado. Los judíos quieren ver señales. Nosotros tenemos el mensaje, tenemos la locura de la predicación, pero los griegos no quieren oír predicación, los griegos quieren oír conocimiento, los griegos quieren revelación, cosas ocultas, cosas esotéricas. Y entonces Pablo concluye que en realidad el mensaje del evangelio viene a ser un mensaje sin sentido para el mundo. En el verso 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es tropezadero y para los gentiles es locura. Imaginémonos el tiempo en el cual el apóstol Pablo comenzó a predicar el evangelio en un ambiente lleno de diferentes creencias religiosas y donde los que debieron apoyar la predicación del evangelio, los judíos, fueron parte de los principales perseguidores de los apóstoles y de la iglesia. Entonces Pablo viene y concluye, nosotros estamos predicando el evangelio de Cristo. Nosotros tenemos un mensaje que es el de la locura de la predicación, porque como a Dios le ha placido salvar a los que crean ese mensaje absurdo, ese mensaje sin sentido. Pero nos encontramos con que los judíos tropiezan cuando se les presenta, cuando se les demuestra que Jesucristo murió por nuestros pecados. Porque ellos estaban esperando un rey. Y cuando ellos ya habían creído en el rey, cuando ya habían creído que Jesús es el Mesías, resulta que ese Mesías no cumplió las expectativas. No vino a establecer el reino. No vino con un mensaje de revolución, de levantarse en armas para libertarlos del dominio de Roma, sino con un mensaje de poner la otra mejilla, de que si te obligan a llevar una carga por una milla, llévala dos. Y entonces los judíos estaban confundidos con respecto a ese mensaje que resulta absurdo de un rey que murió, de un Mesías que realmente no cumplió las expectativas de establecer el reino. Ese mensaje de un reino que no se ve, pero que hay que esperarlo. Y que ya van cerca de 2000 años y lo seguimos esperando. Y seguimos anunciando. Es una locura para mucha gente. Como el apóstol Pedro escribiera que iban a venir burladores diciendo, ¿y dónde está el cumplimiento de la palabra? ¿Dónde está el advenimiento, la manifestación? Porque las cosas siguen igual. Casi 2000 años de estar predicando que Cristo volverá, el arrebatamiento de la iglesia, la salvación, la entrada en el reino, la transformación de los cuerpos. Pero ese mensaje para el mundo sigue siendo locura. Porque es un reino que no se ve, sino que simplemente se le dice a la gente que hay que esperarlo, que hay que esperarlo. Por otro lado, la idea de una salvación gratuita por el simple hecho de creer no tiene sentido. La gente no puede recibir ese mensaje absurdo de que va a ser salvo solamente por creer, porque piensan que tienen que ganarse la salvación. No es posible que sea sin méritos. Así que tenemos varios sistemas religiosos como el Islam, como el sistema católico, como el de los testigos de Jehová, que piensan que es a través de las obras, a través del esfuerzo humano, que se puede alcanzar la salvación. Aunque la palabra de Dios diga que no es por obras para que nadie se gloríe, que por gracia somos salvos, porque no depende de nuestros méritos, sino de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. No es por obras de justicia que nosotros podamos hacer o que podamos alcanzar,
sino porque Cristo fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero ese mensaje no tiene sentido. Ahora, ese es el mensaje que se ha continuado predicando y es el que ha causado que mucha gente alcance la salvación y experimenten el poder de Dios, experimenten el respaldo de Dios. Ahora, en el verso 24, el apóstol Pablo vuelve a reforzar la idea de los salvados, de los llamados, de los creyentes, y dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es interesante entender que aunque el mensaje del evangelio no tiene sentido para la inteligencia humana, para la sabiduría humana, no tiene sentido para la lógica humana, ser salvos por fe, esperar a un Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros y permitió que lo mataran y ascendió y nosotros ni lo hemos visto, ni hemos oído su voz. Pero aquí estamos creyendo su palabra. Ese mensaje ha sido causa de tropiezo, de rechazo para muchos. Pero el apóstol Pablo establece esta verdad. Dice que para los llamados, ya sean judíos o griegos, se llega al punto donde el verdadero creyente llega a experimentar que Cristo es poder de Dios. Y un verdadero creyente llega a experimentar el respaldo de Dios en su vida, la presencia de Dios en su vida, milagros, manifestaciones de Dios a favor suyo y a favor de otros. El creyente verdadero llega a experimentar que Cristo es sabiduría de Dios. Y las cosas que no se pueden entender, por más que se estudie a nivel humano, por más elevado que sea el nivel académico de una persona, lo puede alcanzar a través de la palabra. La sabiduría de Dios. Cuando usted comienza a darse cuenta que esta porción de la palabra escrita por este profeta encaja con esta porción escrita por este apóstol y está respaldada o fundamentada en lo que el Señor Jesús enseñó o hizo, usted se goza y se da cuenta de que usted está viviendo con una información que no se puede conseguir en ninguna otra parte fuera de la revelación que Dios ha dado a través de la palabra escrita. Entonces, para nosotros los llamados, independientemente de nuestra nacionalidad, Cristo es poder de Dios. Cristo es sabiduría de Dios y nos ha sido hecho para nosotros. Ahora, en el verso 25, el apóstol Pablo se enfoca en la línea de pensamiento que corresponde al tema de esta ocasión. Y es que él explica que para que nadie se sienta orgulloso o se jacte, dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjense entre ustedes, hermanos, dice, su vocación. No muchos de ustedes son sabios según la carne. O sea, las facultades intelectuales, el conocimiento acumulado, el estudio, la formación académica. Ni muchos de ustedes son poderosos ni nobles. La iglesia no fue conformada con la gente de la alta alcurnia de los griegos, con la gente más intelectual, con la gente más influyente. No, la iglesia fue conformada desde sus inicios con la gente sencilla. Comienza con los pecadores, con aquel publicano. Continúa alcanzando gente de diferentes ocupaciones, pero en los estratos más bajos. Pero luego comienza a penetrar en esferas más altas, pero de una manera limitada. Y entonces el apóstol Pablo dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por eso es que cuando oían a Pedro y a Juan y sabían que eran hombres del vulgo, los menospreciaban y decían, y estos son hombres sin letras, ¿y de dónde tienen esta sabiduría? Lo mismo decían del Señor Jesucristo, y que no es este el hijo de José el carpintero, y que no conocemos nosotros a sus hermanos y sus hermanas. Se sorprendían de la sabiduría, porque el verdadero creyente puede caminar en este mundo con una sabiduría y un poder que no se puede obtener en ninguna otra parte, sino solamente unidos a Cristo, habiendo creído la revelación del Evangelio.
Ahora, este es un nivel que la mayor parte de creyentes no logran alcanzar porque no valoran la palabra. Yo quisiera retarle en este momento y hacerle reflexionar. Examine su vida. ¿Será que usted ha estado viviendo durante muchos años teniendo religión evangélica? ¿O está usted creciendo, viviendo una vida con el respaldo de Dios, experimentando la guianza de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios, respuestas de Dios a sus oraciones, la presencia de Dios que le llena de gozo, le llena de paz, experimentando milagros? Porque esa es la verdadera realidad que Dios ha determinado para nosotros como creyentes. No vivir de una manera religiosa. Ahora el apóstol Pablo entonces continúa diciendo que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y en el verso 29 se encierra todo diciendo, para que nadie se jacte en su presencia. Y es que es una realidad. Nadie puede jactarse de su santidad. Nadie podría jactarse de los talentos o de los dones espirituales. Nadie podría jactarse de su llamamiento y de su desenvolvimiento en el reino, o de su función, o de su ocupación o la posición que Dios le ha dado. Porque todo procede de Dios. Pablo, encerrando todo en esta idea, dice, y si todo lo has recibido, ¿de qué te glorías? Y ciertamente, hermanos, todo lo que tenemos lo hemos recibido por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Tenemos que aprender a pensar, a concluir como lo hacía el apóstol Pablo. Lo que somos, lo somos por la misericordia y por la gracia de Dios. Lo que tenemos, lo tenemos por la misericordia y la gracia de Dios. Lo que hacemos es por su gracia y por su misericordia. Estamos en deuda. Así que nadie puede gloriarse, nadie puede jactarse. Si usted nunca ha vuelto atrás, si usted ha sido un creyente fiel y estable, usted no puede gloriarse de eso. Si usted ha sido un servidor, usted no puede gloriarse delante de aquellos o menospreciar a aquellos que nunca han servido. Porque el que está en pie, para su Señor está en pie. Entonces tenemos que aprender que no hay nadie que pueda gloriarse y levantarse arriba de nadie. Por sus habilidades, por sus talentos, por sus logros. No hay nada de lo cual podamos jactarnos. Porque si vamos a gloriarnos, tiene que ser en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gloriarnos en Él, regocijarnos en Él. Es decir, darle la gloria a Él, porque es Él en nosotros, como el apóstol Pablo dijo. Dijo que él había trabajado mucho, pero luego él recapacita y dice, no, sino que Dios en mí, Dios obrando a través de mí. En el verso 30, el apóstol Pablo menciona algo que nos debe de ubicar, y es que para que nadie se gloríe en la presencia de Dios, para que nadie se jacte, fue que Dios escogió lo necio, lo débil, lo menospreciado, lo que no es. Pero luego Dios hace una obra completa, y aquí es donde tenemos que establecernos. Mas por Él, obra de Dios, iniciativa de Dios, mas por Él están ustedes en Cristo Jesús. O sea, ha sido la gracia de Dios la que me alcanzó. Fue Dios atrayéndome con cuerdas de amor. Ha sido Dios sosteniéndome hasta el día de hoy. Estoy hablando en el sentido personal. Ha sido Dios obrando en mi vida. Ha sido Dios manifestándose en mi vida. Si estoy en Cristo es porque Dios me atrajo a Cristo. Si estoy en Cristo es porque Dios me ha sostenido en Cristo. Me ha sustentado, me ha fortalecido. Me ha ayudado, no me ha dejado. Entonces Pablo dice, mas por Él, por Dios, ustedes están en Cristo. Y Él nos ha sido hecho por Dios, otra vez la obra de Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Pablo está diciendo, nadie debería de gloriarse porque es Dios quien hace la obra. Nadie debería de gloriarse porque si alguien está en Cristo, si alguien es salvo, es por la gracia de Dios. Si alguien ha permanecido y no ha caído, no ha vuelto atrás, es por la gracia de Dios. Y si alguien puede reconocer y entender que su posición es
que usted tiene la mente de Cristo ahora, unido a Él. Usted puede caminar con la guianza del Espíritu Santo. Usted puede caminar tomando decisiones más elevadas que la gente del mundo, que la gente que no ha nacido de nuevo. Porque usted está en Cristo. Y a través de Cristo, usted tiene acceso a la sabiduría de Dios. Cristo fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. De igual manera, al estar conectados a Cristo, la sabiduría de Dios está disponible a nosotros. Hemos sido justificados porque la justicia de Dios nos pertenece a nosotros. Él nos ha vestido con un manto de justicia. Él nos ha santificado. Tenemos su Espíritu Santo. No es la santidad que nosotros hayamos logrado. Es la santidad obrada por su Espíritu y por su llamamiento. Y tenemos la redención. El precio de nuestro rescate ya fue pagado. Entonces, es Dios quien ha hecho que estemos unidos a Cristo. Y Dios ha hecho que Cristo sea la fuente de nuestra sabiduría, de nuestra justicia, de nuestra santidad y de nuestra redención. Así que podemos y tenemos que gloriarnos de esto, hermano. Y enfocarnos en lo espiritual. Sí, estamos hablando de la base de que este es un mensaje loco. Un mensaje sin sentido para la sabiduría humana. Un mensaje absurdo. Pero ese mensaje realmente revela el poder de Dios. Este mensaje revela la sabiduría de Dios. Dios hizo accesible al hombre el que fuera salvado, sanado, el que fuera levantado, el que tuviera acceso a Él, que fuera redimido, que fuera rescatado a través de la locura de la predicación. Y aquí estamos nosotros, habiendo sido alcanzados por ese mensaje, y permaneciendo hasta el día de hoy en ese mensaje, deberíamos de anhelar continuar creciendo, desarrollándonos, descubriendo esas riquezas que hay en la palabra de Dios para poder ser canales de bendición para otras personas. El apóstol Pablo dice en el verso 31 que Dios ha hecho todo esto a favor nuestro para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea que Dios ha obrado en nuestra vida, salvándonos, sosteniéndonos, sustentándonos, respondiendo a nuestro clamor, no pagándonos conforme a nuestras obras, siendo paciente, renovando su misericordia cada mañana. Nos ha unido a Cristo, nos ha hecho herederos, tiene reservada para nosotros esa herencia, nos ha llamado a su gloria eterna. Y Dios ha hecho todo eso a favor nuestro, para que, como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Entonces, tenemos que enfocarnos en esto. Yo repito muchas veces el hecho de que somos bendecidos, estamos bendecidos, somos bienaventurados, tenemos una posición privilegiada. Y yo creo que realmente necesitamos descubrir esa posición para poder entonces descubrir los beneficios y que no sea simplemente una información en la cabeza, sino una realidad. Para poder vivir en un nivel más elevado, para poder vivir de otra manera, para poder vivir dándole gloria a Dios, llevando los frutos agradables a Él y siendo instrumentos en sus manos. Para que podamos gloriarnos de lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros. En otras palabras, para que nos jactemos de lo que somos. Iglesia, nosotros tenemos una posición única en todo el universo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y Dios nos llama a sus hijos. Y Dios nos ha dado su espíritu por el cual podemos invocarlo como Padre. Dios se ha acercado a nosotros y nos da la oportunidad que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Como iglesia somos llamados a vivir en esa condición de entendimiento de las verdades espirituales y, como dije hace poco, vivir persuadido, vivir convencido cuál es nuestra posición espiritual y gloriarnos porque somos hijos de Dios. Jactarnos de que somos parte del pueblo redimido de Dios.
darle a Dios la alabanza, darle a Dios la gloria, darle a Dios las gracias por lo que Él ha hecho en nuestra vida, pero con un sentido de regocijo personal, pero unido y ligado a Él. Ahora el apóstol Pablo en la misma carta a los Corintios, capítulo 3, en el verso 18, escribió lo siguiente: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y es que, hermanos, cuando nosotros creemos que ya sabemos, dejamos de crecer. Porque el mundo cree que sabe, es que no recibe el evangelio. Porque la gente se cree sabia en su propia opinión, es que no escucha a las palabras del Señor Jesucristo. Es que no presta atención a la guianza o a la sabiduría revelada por Dios a través de su palabra. El apóstol Pablo habla esto en un contexto de que habían ciertas divisiones, ciertos conflictos, personas que se creían muy elevadas, muy conocedoras de la doctrina. Pablo habla de esto como Alejandro más adelante, habla de Himeneo. Y entonces él dice, si hay alguno entre ustedes que se cree sabio, mejor hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Yo creo que todos nosotros tendríamos que actuar con ese sentido de humildad, de que estamos creciendo, de que necesitamos conocer, que necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Verso 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, o sea, otra escritura, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, son inútiles, no sirven para nada. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Tal es la posición que Dios nos ha dado como iglesia, hermanos, que dice que Dios ha determinado que la multiforme sabiduría del conocimiento de Dios o de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados en este siglo. Dios nos ha llamado a una posición tremenda. Y cuando nosotros la entendemos, podemos gloriarnos, podemos regocijarnos, podemos jactarnos de lo que somos y podemos vivir en un nivel más elevado que el mundo no entiende. Mediten las cosas que he compartido en esta hora y como dice en el libro de Jeremías, alábese, regocíjese, gloríese de que usted conoce a Dios. Conoce al Dios que hizo los cielos y la tierra. Él lo conoce a usted. Él lo reconoce. Gloríese de que usted conoce a aquel que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra y que lo ha llamado y que lo ha bendecido y que lo ha sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Bendiciones, mis amados hermanos. No se olviden compartir la palabra a través de este medio y en la medida de lo posible, de una manera personal y directa. Que Dios les bendiga a todos. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero